Es uno de los culturistas más legendarios de la historia. Este legendario culturista eslovaco fue de los pocos que logró derrotar a Ronnie Coleman. El Benjamin Button del culturismo demuestra que el misterio de la vida es la pesadilla de la ciencia, reminiscencia de una verdad inconcusa, aunque imperceptible por sensación física, excepto para esta leyenda del culturismo. Pavol Jablonski nació el 24 de enero de 1963 en Borsky, Mikuláš, Eslovaquia. Pavol, que creció en una familia humilde, siempre se interesó por el deporte, pero cuando era un adolescente abandonó su caótico plan de actividades deportivas y empezó a dedicarse sistemáticamente a los hierros. Y a pesar de que sus primeros ídolos fueron Tom Holik y Libor Minaric, con 15 años bebió de las aguas de la leyenda del mayor mito de la historia del culturismo, Arnold Schwarzenegger. Todas sus inseguridades se desvanecieron en el reservorio infinito. El roble austríaco lo había vuelto a hacer, había provocado una revelación, un descubrimiento en las profundidades de su alma, la pasión por los hierros. En la soledad del calabozo, donde toda incomodidad tiene su asiento, desarrolló los más sublimes ensueños. Levantándose a las 5:30 de la mañana para entrenar antes de ir a trabajar, desarrolló una férrea determinación. Aunque su trabajo era duro, Pavol sabía que su recompensa era aún más grande. Esta llegó en 1987, cuando gana el Campeonato de Europa y el Campeonato del Mundo Amateur. Pavol, que trabajaba como mecánico de aviones en el ejército, al salir de su país para competir se jugó la vida por culpa de las férreas leyes de un país comunista. En 1988, al ganar su segundo campeonato del mundo amateur, esta vez en la categoría de peso pesado, su gobierno lo vigilaba por si desertaba, pues Pavol había obtenido el carnet profesional. Este, graduado en Educación Física y Deporte en la Universidad de Bratislava, en 1989 decide hacerse profesional y abandonar su país, sabiendo que la purificación en el culturismo requiere esfuerzo y dolor. Decide dejar atrás su pasado y perseguir su sueño. Tras quedar en 12ª posición en el Grand Prix de Holanda, en este año de 1989, logra cumplir el gran sueño de su vida, participando en el evento más importante del culturismo, el Mister Olympia. Feliz como un arriero que da de beber a su recua, en el aire crepitaba la astralidad. Caminando sobre el entarimado del Mister Olympia, Pavol atisbó a través del telescopio interno hacia la esfera de la eterna felicidad. Pavol pudo sentir que entre las paredes del Mister Olympia palpita el misterio en estado puro. Pavol Jablonski sabía que el culturismo crea una perturbadora ambivalencia emocional, pues el dolor palidece ante el desaforado anhelo de verse inmortalizado en el culturismo. El culturista ha entablado con el dolor una perpetua danza de antagonismos y reconciliación.
En 1995, participando de nuevo en el Mister Olympia, sintió el crepitar de las hojas bajo sus pies, pues la capacidad del entarimado del Mister Olympia para crear una atmósfera mágica es realmente única. El campeón que hizo del dolor su mejor compañero de entrenamiento queda en 16ª posición. A lo largo de su carrera, el Mister Olympia fue una meta hacia la que aspirar incesantemente. En 1999, Pavol Jablonec vuelve a participar en el Mister Olympia, quedando en esta ocasión en 14ª posición. El sacrificio y la recompensa tienen mutuas correspondencias, pues este mismo año de 1999 logró la primera victoria profesional de su carrera, adjudicándose el Toronto Pro. 2 años más tarde, volvió a sentir la atmósfera áurica del entarimado del Mister Olympia. Pavol Jablonec quedó en 19ª posición en el Mister Olympia del año 2001. Sabiendo que el sacrificio es inmanente al culturista y que la perpetuidad del mismo sobre la tierra reside en caminar sobre el entarimado del Mister Olympia, en los años 2003 y 2004, Pavol Jablonec viviría el punto álgido de su carrera, ganando varios concursos profesionales y participando de nuevo en el Mister Olympia. Logrando caminar sobre el entarimado del Mister Olympia, su alma estaba engastada como diamantes indestructibles en las superfetaciones mitológicas. En su última participación en el Mister Olympia, logra la mejor clasificación de su carrera, quedando en 11ª posición. Era el preludio de un reconocimiento más universal de la unidad existencial, pues en el año 2006 decide poner punto y final a su brillante carrera. Este culturista de 1,73 m de altura y que llegó a rondar los 110 kilos de peso en buena forma, desde el año 2001 tiene su propio gimnasio, en donde ejerce magisterio. Pavol Jablonec es una de esas figuras que viven en nuestra memoria y que tienen acceso a una realidad que al resto nos está negada. La historia y la leyenda se entretejen alrededor de este culturista único. A principios del siglo XX, un viejo socialista revolucionario, Abellio Raymond, se declara moderno a la vez que se sitúa del lado de la tradición. El autor de la estimable obra La fosa de Babel, tras adherirse a un movimiento fascista, practica un esoterismo de derechas, elaborando un sincretismo que mezcla cábala, fenomenología husserliana, paragenonismo y estructuralismo a Ben-Letret. Trató de sustituir el tríptico libertad, igualdad, fraternidad por el esquema oración, guerra, trabajo. A finales del siglo XX, un culturista eslovaco escapó de un país comunista, logrando que su inmortalidad esté perpetuada en los anales de la historia del culturismo. Su asombroso físico para tan avanzada edad es un sacrosanto misterio de la naturaleza. El Benjamin Button del culturismo, cada vez que cumplía años, mejoraba su físico y rejuvenecía. Esta inolvidable leyenda nos demuestra que el culturista llega a grados físicos sobrenaturales en el proceso de desenvolver mundos del seno ígneo de las nebulosas.
Pavel sabe, como todos los culturistas, que la vigorizante sensación de vitalidad es uno de los efectos más palpables y agradables de la práctica del culturismo. El efecto de lo luminoso, mediante ciertos artificios mágicos en forma de química, le han otorgado un físico cada vez más colosal a pesar del inexorable paso del tiempo. Este eterno joven nos demuestra que si existe una ciencia que confiera al hombre prerrogativas en apariencias sobrehumanas, esa es sin lugar a dudas el culturismo. La menos ilustrada inteligencia o la más llena de prejuicios no podrá menos de comprender que a pesar del uso de química, Pavel tiene una genética bárbara. Su figura continúa ejerciendo en su forma innata una mística fascinación. Pavel Jablonec ha conseguido pasar a la historia siendo recordado como el culturista que se bañó en la piscina de Cocoon con Dexter Jackson.